Bienvenidos a Fogón Sagrado. Gracia y paz en sus corazones. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Tuyos son, Señor, la grandeza, el poder y la gloria, el dominio y la majestad, porque todo lo que hay en el cielo y en la tierra es tuyo. Amén. En el tema anterior vimos la iglesia de Esmirna. Era una iglesia muy perseguida en una ciudad rica. Vimos el elogio de Cristo, donde le dice: conozco tus sufrimientos. En la condenación, ni una palabra. No hubo condenación para esta iglesia. El consejo de Cristo para esta iglesia: no tengas miedo. El desafío es: el que salga vencedor no sufrirá daño alguno de la segunda muerte. Hoy los invito a que juntos analicemos el quinto tema, y es la iglesia de Pérgamo, y la vamos a ver en el libro del Apocalipsis, capítulo 2, verso del 12 al 17. La iglesia de Pérgamo. Pérgamo fue la capital de Asia hasta el final del primer siglo. Era una ciudad entregada a la adoración de muchos ídolos griegos. El gobernador romano local, que no sabía cómo conducir las múltiples diferencias religiosas que había en la ciudad, pidió la cooperación de todos los grupos. Dos de los sistemas religiosos más grandes de la ciudad era la adoración a Baco, era un dios pagano. En el verso 13 del libro del Apocalipsis dice: sé dónde vives, allí donde está el trono de Satanás, pero firmemente te aferras a mi nombre y no has renegado de mí. Palabra de Dios. Satanás tiene un reino desde tiempos antiguos. Se consideró que Babilonia es la capital de este reino. ¿Por qué? Porque la idolatría se abrió paso en Babilonia a través de Nemrut y de su madre, inspirados por Satanás. Babilonia era un poder mundial dominante. Representaba un excelente para el ataque de Satanás a la raza humana. Sin embargo, cuando Babilonia empezó a declinar y quedó desolada, Satanás buscó otro lugar y seleccionó a Pérgamo, debido a sus fuertes religiones idólatras. Los misioneros han estado en lugares paganos que parece que la misma atmósfera está cargada de la presencia de Satanás. Sin lugar a dudas, estas eran las condiciones bajo las cuales la pequeña iglesia de Pérgamo predicó fielmente el Evangelio de Jesucristo. La iglesia indulgente fue del año 312 al año 606, década cristiana. El elogio de Cristo a esta iglesia
es: sé dónde vives. Allí donde Satanás tiene su trono. Sin embargo, sigues fiel a mi nombre. No renegaste de tu fe en mí, ni siquiera en los días en que Antipas, mi testigo fiel, sufrió la muerte en la ciudad donde vive Satanás. La condenación de Cristo para esta iglesia. Tengo unas cuantas cosas en tu contra, que toleras ahí a los que se aferran a la doctrina de Balaam, el que enseñó a Balac a poner tropiezo a los israelitas, invitándolos a comer alimentos sacrificados a los ídolos y a cometer inmoralidades sexuales. Toleras asimismo a los que sostienen la doctrina de los nicolaítas. El consejo de Cristo para esta iglesia es: arrepiéntete, de otra manera iré pronto a ti para pelear contra ellos con la espada que sale de mi boca. El desafío de Cristo para esta iglesia: el que salga vencedor, le daré del maná escondido y le daré también una piedrecita blanca en la que está escrito su nombre nuevo, que solo lo conoce el que la recibe. La era de la iglesia indulgente. A raíz de su ataque a la iglesia de Esmirna, Satanás aprendió que lo único que hacía la persecución era que la iglesia floreciera y continuara en un permanente estado de avivamiento y de alegría. Luego del ataque sin éxito del emperador Diocleciano lanzara sobre la iglesia, Constantino ocupó su lugar como emperador de Roma. Constantino no subió al trono sin controversias, y su ascenso al poder tuvo efectos de largo alcance sobre la iglesia cristiana de los siglos IV, V y VI. La historia romana nos dice que Constantino peleó por el trono con Maximiliano luego de la muerte de Galerio. Tanto la historia romana como la tradición de la Iglesia indican que Constantino, que ya se sentía atraído hacia el cristianismo, supuestamente tuvo una visión de una cruz ardiente en el cielo y escuchó una voz que le decía: con este símbolo serás el vencedor. Constantino creyó que esta visión era un mensaje de parte de Dios, que si abrazaba la religión cristiana, conquistaría a sus enemigos. Aceptó la fe cristiana y se declaró como su defensor y protector. Algunos lo aceptan como una conversión. Sin embargo, un examen cuidadoso de su vida indica que o bien tenía un concepto pobre del cristianismo o nunca nació en verdad de nuevo por el Espíritu de Dios. Una de las cosas que hizo fue ordenarle a Eusebio, obispo de Roma, que supervisara la producción de 50 copias de las Sagradas Escrituras para que las usaran las iglesias. Algunos de estos manuscritos contienen las copias más antiguas que existen en la palabra de Dios. Cuando Constantino se convirtió en emperador de Roma, pasó a ser el emperador virtual del mundo occidental.
como el autotitulado protector de la fe cristiana. Emitió un edicto de tolerancia al cristianismo y colmó a la Iglesia cristiana de favores. El gobierno daba dinero para las actividades de la Iglesia y muchos de los templos paganos pasaron a ser propiedad de los cristianos. Para complacer al emperador, estos líderes adoptaron costumbres que se parecían a las prácticas paganas. Casi siempre un compromiso lleva al otro, y lo que en un comienzo pareció ser una gran bendición, terminó siendo una gran maldición. Durante los 3 siglos siguientes a este periodo, se adoptaron muchas prácticas anticristianas de origen pagano, que le robaron a la Iglesia de Cristo su fuego, su amor, su fervor por evangelizar la divinidad y el reino de Dios. En el año 300 fue la oración por los muertos. La cruz se convierte en un símbolo. En el año 375, la adoración de los santos y ángeles. En el año 394, se instituyó por primera vez la misa. En el año 431, se comienza a adorar a la Virgen María. En el año 500, los sacerdotes comienzan a vestirse de manera diferente a los laicos. En el año 526 se instituye el sacramento de la extrema unción. En el año 593 se introduce la doctrina del purgatorio. En el año 600 los servicios de adoración se llevan a cabo en latín. Se dirige la oración a la Virgen María. A partir del año 312, la Iglesia se volvió más romana y menos cristiana en sus prácticas. El nombre de Pérgamo significa literalmente matrimonio o elevación. En la medida en que la Iglesia se casa con la autoridad gubernamental y se elevó a un sitio de aceptación, pero declinó en bendición espiritual. La bendita doctrina del eminente regreso de Cristo, que adoptó la Iglesia de los primeros 3 siglos, produjo una Iglesia evangelizadora, consagrada, llena de amor, de fe a Dios, una Iglesia fervorosa. Comenzó a cambiar cuando el cristianismo pasó a ser Iglesia, la religión del Estado. En la medida en que la Iglesia se volvió rica y poderosa, se dio a entender que el mundo mejoraría cada vez más y que el reino de Cristo ya se había establecido. Recién pasados 1400 años, se comenzó a hablar de nuevo de la venida de Cristo, y con ella vino otra vez el fervor evangelizador, la fe y la alegría. Pero luego se niega esta doctrina. La Iglesia se vuelve fría, indiferente y mundana. Por eso la naturaleza de Cristo revelada a Pérgamo. Esto dice el que tiene la aguda espada de 2 filos. Ya vimos que Cristo eligió uno de los aspectos de su naturaleza revelada a Juan en la visión y se lo presentó a cada iglesia en forma individual. A Pérgamo le revela la aguda espada de 2 filos.
que sin lugar a dudas se refiere a la palabra de Dios. La solución para los problemas de la iglesia local de Pérgamo y de la era de la iglesia de Pérgamo o de cualquier iglesia es la palabra de Dios. Cristo usó esa palabra para santificar a la iglesia y nos lo dice en el Evangelio de San Juan, capítulo 17, verso 17. Hazlo santo según la verdad, y tu palabra es la verdad. En el Evangelio de San Juan, capítulo 15, verso 3, dice: ustedes ya están limpios. La palabra que les he dirigido los ha purificado. Palabra de Dios. También nos dice que nos da alegría. En el Evangelio de San Juan, capítulo 15, verso 11, dice: yo les he dicho todas estas cosas para que ustedes estén en mi alegría y la alegría de ustedes sea perfecta. Palabra de Dios. También nos dice que nos trae la paz. En el Evangelio de San Juan, capítulo 16, verso 33. Se los he dicho a todos para que tengan paz en mí y ustedes encuentren la paz. Palabra de Dios. Si la iglesia de Pérgamo y la era de Pérgamo hubiera atendido a la palabra de Dios, los males de la edad oscura se hubieran evitado. Arrio y sus seguidores negaban la divinidad de nuestro Salvador Jesucristo. El concepto que tienen de Cristo, como en algunas congregaciones actuales, decían que Cristo era el ser creado más grande de Dios, pero no era uno con el Padre. En ese concilio, presidido por el mismo Constantino, en una asamblea cristiana, mientras que al mismo tiempo llevaba el título de emperadores anteriores. La Iglesia nos enseñó que Cristo es Dios. Número 3. No renegaste de tu fe en mí. La condenación de Cristo. Y nos lo dice en Apocalipsis, capítulo 2, verso 14. Es poco lo que tengo en contra tuya. Toleras a los que tienen la doctrina de Balaam, el que enseñó a Balac de manera de hacer tropezar a los israelitas, comiendo carne sacrificada a los ídolos. Palabra de Dios. La doctrina de Balaam. ¿Quién era Balaam? La Biblia nos lo dice en el libro de Números, capítulo 22, verso 31. Entonces Yahvé abrió los ojos de Balaam y vio al ángel parado en el camino con la espada desvainada en la mano. Balaam se inclinó y se postró en tierra. Palabra de Dios. En resumen, Balaam, tratando de conseguir unas ganancias, trató de profetizar una maldición en contra de Israel. Balac, rey de Moab, tenía temor al pueblo de Israel. Contrató a Balaam para que usara sus dones proféticos en contra de ellos. Y Balaam procuró por todos los medios hacerlo. Sin embargo, se encontró con un grave problema. Dios estaba con Israel,
cada vez que abría la boca para maldecirlos, de su boca le salía una bendición. Al fin, desesperado, les sugirió a Balac la idea de invitar a los israelitas y hacer una alianza con los moabitas. Por eso dice en Apocalipsis capítulo 2, verso 14, «Es poco lo que tengo en contra tuya. Toleras a los que tienen la doctrina de Balaam, el que enseñó a Balac de manera de hacer tropezar a los israelitas, comiendo carne sacrificada a los ídolos». Ante la sugerencia de Balaam, el pueblo de Israel se mezcló en matrimonio con los moabitas en contra de la voluntad de Dios. De esta manera, la gente se contaminó social y espiritualmente. El consejo de Pablo a la iglesia nos lo dice en Colosenses, capítulo 2, versos 6 al 8. El más apropiado en tales casos, y dice: «Ustedes aceptaron a Cristo Jesús como el Señor. Vivan por lo tanto de acuerdo con lo que es Él. Permanezcan arraigados y edificados en Él, apoyados en la fe, tal como fueron instruidos, y siempre dando gracias. Cuídense de que nadie los engañe con teorías filosóficas o con cualquier discurso hueco, que no son más que doctrinas humanas y no inspiradas en Cristo, sino en luces de este mundo». Palabra de Dios. El único momento que los cristianos tuvieron el poder del Espíritu Santo a su disposición fue cuando fueron obedientes a la voluntad de Dios. Cuando desobedecen a Dios, hacen alianzas con el mundo, comienzan a entrar en un estado de falta de poder en el cual se enredan y terminan contaminados y en la ruina. Y la prueba está en Balaam, que se ve en una moneda que en la actualidad se encuentra en un museo británico de Londres, acuñados en los tiempos de Constantino. En una de sus caras hay emblemas cristianos, en la otra emblemas de dioses paganos. Por eso dice: «Toleras a sí mismo a los que sostienen la doctrina de los nicolaitas». Ya examinamos la doctrina de los nicolaitas al referirnos a la iglesia de Efesios. Aunque esta iglesia y la era apostólica rechazó esta herejía, sin embargo, Pérgamo y la indulgente era de Pérgamo lo aceptaron. El nicolaísmo en la doctrina de una fuerte herejía eclesiástica que gobierna sobre los laicos. A los laicos no se les daba ni voz ni voto en los asuntos de la iglesia, sino que se les requería que obedecieran ciegamente los decretos del clero. El clero se fue encerrando en torres de marfil que lo separaba más y más de la gente. Cada vez que el clero pierde contacto con la gente, deja de ser una herramienta efectiva en manos de Dios. En esta era moderna, el trabajo administrativo de la iglesia, la promoción del cristianismo, demandan tanto tiempo y esfuerzo del pastor que no le permite dedicar tiempo de encontrarse con los perdidos cara a cara.
Aunque un miembro fiel debe escudriñar las Escrituras para poder predicar la palabra de Dios, su obra siempre con el consejo que Pablo le da a Timoteo. Y nos lo dice en 2 de Timoteo, capítulo 4, verso del 2 al 5. Y así dice Pablo: pues vendrán tiempos en que los hombres ya no soportarán la sana doctrina, sino que buscarán un montón de maestros según sus deseos. En el verso 5 dice: por eso, tú sé prudente, no hagas caso de tus propias penas, dedícate a tu trabajo de evangelista y cumple tu ministerio. Palabra de Dios. En el verso 2 dice: predica la palabra, insiste a tiempo y a destiempo, rebatiendo, amenazando, aconsejando siempre con paciencia y preocupado de enseñar. Palabra de Dios. Este espíritu evangelizador de un ministro es fiel en su trato personal con los perdidos. El Señor Jesús dio su opinión sobre la doctrina de los nicolaítas. En Apocalipsis capítulo 2, verso 6, dice algo más: noto a tu favor que aborreces la conducta de los nicolaítas, que yo también aborrezco. Palabra de Dios. El consejo de Cristo a la iglesia de Pérgamo es una declaración de un principio básico de Dios. Y nos lo dice a todos: arrepiéntanse o que la palabra de Dios te juzgue. Y se aplica este principio tanto a la iglesia como a los cristianos. Seremos juzgados por la palabra, la espada de dos filos. Es mejor prestar atención a la palabra de Dios. En 1 de Corintios capítulo 11, verso 31 dice: si nosotros tuviéramos más cuidado, el Señor no tendría que intervenir en contra vuestra. Palabra de Dios. Si nos examinamos a nosotros mismos, no se nos juzgaría, y así escuchamos a Jesucristo diciendo, como en Mateo 25, 21, el patrón le contestó: muy bien, servidor bueno y honrado, ya que has sido fiel en lo poco, yo te voy a confiar mucho más. Ven a compartir la alegría de tu Señor. Palabra de Dios. El desafío de nuestro Señor a la iglesia de Pérgamo está dirigida a los vencedores. En 1 de Juan capítulo 5, verso 4, y se divide en dos hermosos símbolos cargados de significado: el maná escondido y una piedrecita blanca. El maná escondido es un símbolo en que el que lee la Biblia lo comprende fácilmente. El maná era el alimento espiritual que Dios les enviaba a los hijos de Israel en el desierto. Representa el alimento espiritual que Dios nos da a través de su palabra. Debe entenderse muy claro que esta alimentación es individual, no es tarea de toda la iglesia, sino individual, porque cada uno de nosotros somos una iglesia. Así como los israelitas tenían que ir individualmente a recoger el maná en el desierto,
Los hijos de Dios en la era de la iglesia de Pérgamo o en cualquier era de la iglesia depende de Dios para su alimento espiritual. Individual, no importa cuál sea el dilema de la vida, si los hijos de Dios lo miran a Él, sus necesidades serán satisfechas. En Filipenses 4:19 dice: Estoy seguro que mi Dios proveerá a todos las necesidades de ustedes según su riqueza y su generosidad en Cristo Jesús. Palabra de Dios. La piedrecita blanca es un símbolo. No es fácil de determinar como el maná escondido. El blanco en la Biblia se refiere a la justicia de Dios. En este sentido, el significado de esta piedra parece que en tiempos antiguos una piedrecita blanca representaba la absolución. Por ejemplo, si un hombre era juzgado en la corte, el jurado publicaba su voto, dejaban caer una piedra blanca, queriendo decir que le perdonaban todas sus culpas. En Romanos 5:1 nos dice: por la fe conseguimos esta santidad, estamos en paz con Dios. Palabra de Dios. Jesucristo murió sin culpa y nosotros recibimos la piedrecita blanca, el perdón de nuestros pecados. Si aceptamos a Jesucristo, nuestro nombre estará escrito en esa piedrecita blanca. La piedra es Cristo Jesús. Amén, amén. Que Dios te bendiga. Gracias por compartir su tiempo conmigo. Que Dios los bendiga hoy y siempre. Amén, amén. Muchas gracias.